María Adelaida, bienvenida. María Adelaida, bienvenida. María Adelaida se fue. Bueno, quién sabe cómo María Adelaida estaba en este momento. Ah, no, ya la tenemos nuevamente y creo que yo le tengo desactivado el audio nuevamente. Entonces ya le activo el audio. Listo. Buenas noches a todos, muchísimas gracias. Disculpen la interrupción, las dificultades a veces de la virtualidad. Este es el tercero y último de los encuentros de espiritualidad de la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia. Nuestro objetivo como asociación es definitivamente seguir trabajando en la interdisciplinariedad, en la atención en cuidado paliativo. Y por esta razón hemos venido trabajando en conjunto con nuestra junta directiva y Jorge, que es uno de los miembros de nuestra junta directiva y trabaja en espiritualidad y en acompañamiento espiritual clínico en el desarrollo de estos encuentros. Este encuentro es un encuentro que es muy especial también para mí y para la asociación y es básicamente hablar de nuestro rol como paliativistas y como equipos de multidisciplinarios en tiempos de crisis, no solamente de crisis en salud, sino crisis sociales y crisis de salud mundial como la que hemos vivido en estos tiempos y en este año. Entonces, pues sin más preámbulos, agradecerle a Jorge como en toda la coordinación de este proceso, como miembro de nuestra junta directiva y como miembro de la asociación, porque definitivamente vamos trabajando en fortalecer toda la parte interdisciplinaria y en hacer cada día más que el cuidado espiritual clínico y el acompañamiento espiritual dentro del cuidado paliativo sean fundamentales y logremos realmente fortalecer estos equipos multidisciplinarios. Entonces, la bienvenida a Jorge, que es miembro de nuestra junta directiva, trabaja en el centro de Imbanaco, trabaja como capellán clínico, y también a José Luis Martínez, que trabaja en el Hospital Universitario San Ignacio y es el coordinador del área de pastoral a la salud. Muchísimas gracias y estamos atentos a oírlos. Muchas gracias, María Adelaida. Muchas gracias, Marta, por la invitación. Y pues bueno, empecemos esta noche por donde siempre empieza el cuidado espiritual, que es el autocuidado. Entonces, para empezar esta noche queremos invitarlos a tomar un momento para nosotros, ¿sí? Entonces los voy a invitar a que dentro de lo posible se sienten con la espalda recta. Pueden poner la barbilla paralela al piso, cerrar los ojos un momento. Y vamos a enfocar la atención en nosotros mismos. Vamos a enfocar la atención en la planta de los pies. Vamos a ser conscientes de qué está tocando la planta de los pies en este momento. Vamos a subir nuestra atención hacia las rodillas, los muslos, nalgas, área pélvica. Vamos a ser conscientes de los músculos de la espalda, los hombros. Vamos a ser conscientes de la respiración. Vamos a ser conscientes del entrar y el salir del aire. Vamos a ser conscientes del momento mismo en el que la respiración termina, los pulmones están llenos, y cuando empieza la exhalación. Vamos a ser conscientes del momento en donde exhalamos el último poquito de aire y empezamos la inhalación. No la vamos a sostener, va a ser siempre respiración en movimiento. Vamos a hacer la respiración un poco más lenta, un poco más profunda. Vamos a hacerla profunda
asegurándonos de que al tomar aire, el estómago sube y al soltar el aire, el estómago baja. Conciencia de la respiración. Vamos a ser conscientes de la actividad de la mente. ¿En qué estamos pensando? Y cada vez que estemos respirando y que noten que estamos pensando en algo diferente, que la mente se distrae, muy lentamente vamos a pedirle a la mente, pero con firmeza, que se devuelva a la respiración una y otra vez. Vamos a hacer esto juntos por un minutico, larguito. Vamos a tomar algunas respiraciones más. 4 o 5 respiraciones y cuando estemos listos podemos abrir los ojos. Lentamente, tomándonos nuestro tiempo. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este espacio donde vamos a explorar la espiritualidad pues, en tiempos de crisis. Lo que acabamos de hacer es una práctica de atención plena, en inglés se llama mindfulness. Esta es una práctica que está basada en evidencia y es el arte de darnos cuenta de cómo estamos en cada momento. Y empezamos por ahí porque el autocuidado es la base de todo cuidado espiritual. Nosotros debemos saber cómo cuidarnos a nosotros mismos para poder acompañar a otras personas. Entonces, esta habilidad del autocuidado pues es base del cuidado espiritual, pero es algo que se ha vuelto mucho más importante en los últimos años. Veo que nos están acompañando desde diferentes puntos de Latinoamérica. Hoy de pronto vamos a hacer un poco más de referencia a Colombia y a ciertas experiencias que hemos tenido, pero en general nos va a servir pues a todos. Tenemos algo en común. Entonces, esta se ha vuelto muy importante pues por todo lo que hemos vivido en los últimos años. La pandemia del coronavirus trajo un profundo cambio en la manera en la que vivimos la vida. Alteró la manera como nos comunicamos, alteró la manera como estamos en contacto con aquellas personas que son importantes para nosotros, no solo nuestras familias, nuestros amigos, sino también nuestros colegas en el hospital, nuestros colegas de los equipos interdisciplinarios. Por casi 2 años se acabaron los abrazos, los cafés, las charlas de corredor, los desayunos de equipo. Cada uno de nosotros creó una cajita y desde ese espacio nos conectábamos con las otras personas, con otras cajitas, con la medida de separación de 2 metros, la medida de seguridad. En Colombia, además del coronavirus, en este último año ha sido un año bastante difícil. Nos hemos visto enfrentados a problemas específicos de nuestro contexto que han dificultado las cosas aún más. Hemos tenido 2 paros nacionales, hemos tenido algunos arranques de violencia social bastante fuertes,
Los problemas de desigualdad social en nuestro país siguen rampantes y afectando todos los estratos de nuestra vida, todos los aspectos de nuestra vida, incluido el sistema de salud y la falta de recursos a nivel social, a nivel de salud, de diferentes sitios. Sistemas de salud con limitaciones, ustedes conocen las limitaciones de nuestros sistemas mucho más que yo, y son todas estas situaciones que nos afectan no solo personalmente, sino profesionalmente. Entonces, la pregunta que vamos a explorar hoy es, ¿cómo podemos cuidar nuestra dimensión espiritual en estos tiempos de crisis? Mi nombre es Jorge Espinel, soy profesional de cuidado espiritual y trabajo con la clínica Imbanaco del Grupo Quirón Salud de Cali. Apoyo el cuidado espiritual en los equipos de cuidados paliativos y en hemato-oncología pediátrica. Tengo además el gran honor de ser secretario de la Junta Directiva de la Asociación de Cuidados Paliativos de Colombia, ASOCUPAC, que es la asociación que nos ha abierto este espacio para esta conversación hoy. Así que muchas gracias a ASOCUPAC. Tenemos hoy también un invitado muy especial. Es un placer para mí darle la bienvenida a José Luis Martínez. José Luis es el director del Servicio Espiritual del Hospital Universitario San Ignacio. Él es licenciado en Filosofía, magíster en Filosofía y Educación, miembro del Comité Directivo del Hospital Universitario San Ignacio y, más importante aún, José Luis es también miembro de ASOCUPAC. Bienvenido, José Luis. Algo que de pronto ustedes no saben que es importante para esta conversación es que el Hospital Universitario San Ignacio tiene aproximadamente 370 camas y tiene un equipo exclusivo de cuidado espiritual que está compuesto por 15 personas. 6 de estas personas son sacerdotes, hay 7 asesores espirituales y hay un auxiliar administrativo, además de José Luis, que es su director. El hecho de tener un equipo tan completo de personas dedicadas exclusivamente al cuidado espiritual lo hace un sitio modelo, no solo para Colombia, sino para toda Latinoamérica. Esto es un lujo de departamento de cuidado espiritual, mucho para aprender. También, ya que les estamos echando tantas flores, tenemos que decir que el Hospital Universitario San Ignacio recibió el Premio Internacional al Mérito de la Gestión Empresarial 2001, Premio ORP, por la gestión en favor de la protección de sus trabajadores en el marco de la pandemia del COVID-19. Algunas de estas iniciativas que hicieron que el hospital ganara el premio vinieron del trabajo del equipo del cuidado espiritual. Para esta conversación de esta noche quiero hacerles una invitación. En estas conversaciones parte de lo que a veces sufre es que no alcanzamos a hablar todos, no alcanzamos a conocer de la experiencia de todos, así que yo los voy a invitar a que utilicemos el chat. Vamos a estar muy pendientes del chat para preguntas, para comentarios. A medida que vayamos hablando y se les vayan ocurriendo cosas, por favor compártanlas, que si no las compartimos en vivo, otras personas las están leyendo y esta es una de las cosas que nosotros queremos fomentar con estas conversaciones. Y es que nosotros no nos las sabemos todas, pero entre todos sí podemos encontrar ideas, maneras y formas de hacer este cuidado espiritual cada vez más expansivo para todos. Vamos a ser muy conscientes de los tiempos, así que para terminar a tiempo, irnos a descansar, así que no vamos a tener mucho tiempo para este tipo de charlas, pero por favor entonces utilicemos el chat. Y con esto, pues los dejo con José Luis. José Luis, bienvenido. Muchísimas gracias, Jorge. Buenas noches a todos. Quiero agradecer de manera especial la invitación de la Asociación Colombiana de Cuidados Paliativos, ASOCUPAC, para conversar sobre estos temas que en efecto cada vez más tienen mayor relevancia en nuestra humanidad y de manera particular en los contextos sanitarios. Esta es una oportunidad de oro que tenemos como humanidad y nosotros vinculados pues a ASOCUPAC. La verdad es que no es tan común que tengamos este tipo de espacios, entonces agradecerles a todos los que se han conectado y gracias por la invitación. Lo primero que queremos hacer o que quisimos hacer es precisar el concepto de espiritualidad. Posiblemente algunos de ustedes, de los que se han conectado, han estado ya en estas charlas o en estos conversatorios y de alguna manera ya saben esa distinción o esa precisión sobre lo que es espiritualidad. Sin embargo, es bueno recordar que este término hace referencia a la constitución antropológica. ¿Qué dice? Bien, bien. Hasta mañana. Por lo tanto, la espiritualidad no se agota en ninguna religión, sino que por el contrario, las religiones encuentran en la espiritualidad la fuente y la esencia para sus creencias y sus prácticas. Me quiero ahora entonces
detener en la presentación y definimos espiritualidad de la siguiente manera. La espiritualidad es el aspecto dinámico e intrínseco de la humanidad que relaciona la manera en que los individuos buscan y expresan un significado y propósito, y la manera en que experimentan su conexión con el momento, consigo mismos, con los demás, con la naturaleza y con lo significante o sagrado. Es importante tener en cuenta estas dos ideas. La primera, que es muy relevante, tiene que ver con la búsqueda de significado, de propósito, la cual es innata a la condición humana, es innata a todos los seres humanos. Y la segunda, que tiene que ver con experimentar conexión con nosotros mismos. Lo que hicimos, a la manera como nosotros empezamos este encuentro, fue teniendo un espacio para tomar conciencia de cómo llegamos, de cómo estamos, escuchar nuestro cuerpo. Pero también para escuchar a los demás, para escuchar a los otros. Y quiero aquí hacer una mención especial a un teólogo que se llama Rudolf Otto, que él habla también de que lo espiritual, lo sagrado y lo luminoso propiamente es la base de todas las religiones. Entonces, esta mención consideramos que es importante hacerla, tenerla presente para avanzar en lo que queremos presentarles. Vamos ahora a conversar un poco sobre lo que implica una crisis. Vamos a explicar grosso modo lo que son las crisis, lo que es una crisis, con el fin de comprender por qué es importante brindar cuidado espiritual en momentos de crisis. Estamos pasando por un momento en el que la humanidad se ha enfrentado a muchas crisis o a una crisis grandísima ocasionada por la realidad del COVID-19 y por esa razón queremos definir crisis. Entonces, me detengo aquí también en esta comprensión. Crisis, un estado temporal de trastorno y desorganización caracterizado principalmente por una incapacidad del individuo para manejar situaciones particulares utilizando métodos acostumbrados para la solución de problemas. ¿Qué significa entonces una crisis? ¿O a qué hacemos referencia cuando hablamos de crisis? A un trastorno temporal ante la incapacidad de un manejo habitual de ciertos problemas. Es decir, cuando recurrimos a los métodos acostumbrados que tenemos como sociedad, como cultura, como humanidad, para solucionar ciertos problemas o ciertas situaciones y no vemos una solución, estamos ante una crisis. Es decir, hay un colapso con esa capacidad o un colapso en la capacidad para resolver esos problemas. Entonces, esto es clave para lo que vamos a compartir. Ahora, es clave también resaltar o poner de relieve algunos elementos que son decisivos para que una crisis pueda desembocar en una oportunidad de crecimiento o no. Me explico. Hay unos factores que influyen en que esa situación se pueda abordar de una manera particularmente diferente o no. La primera es la gravedad de un suceso precipitante. Ese suceso o ese evento precipitante puede tener por sí mismo un potencial para que se desarrolle una crisis. Por ejemplo, pensemos nosotros cuando tenemos la muerte repentina de un ser querido, cuando tenemos momentos que inmediatamente nos dejan en shock y nos afectan, ahí estamos nosotros ante un evento que puede de alguna manera incidir en que nosotros podamos abordar ese evento como una posibilidad de crecimiento o no. Es decir, es tan fuerte que nos pone en un momento decisivo de nuestra vida. Los recursos personales, bien sea porque son recursos innatos o porque los hemos adquirido a lo largo de la vida, nos ayudan precisamente a afrontar las crisis. Hay personas que tienen mayores recursos para manejar ciertas tensiones vitales y eso también depende precisamente de esos elementos. Y por último, los contactos sociales, los cuales son concurrentes en una crisis. Muchas veces hay crisis
que en tanto que se caracteriza por ese colapso que tenemos nosotros para resolver un problema, necesitamos de otras personas, de otros profesionales que nos ayuden, profesionales externos o personas externas que nos ayuden a comprender, a mirar la situación que estamos viviendo de una manera distinta y, en efecto, eso nos va a permitir sortear como individuos la situación y aprender a enfrentar o afrontar esos cambios que han sido decisivos en mi vida. Tipos de crisis tenemos las crisis de desarrollo, aquellas relacionadas con el desplazamiento de una época a otra, y tenemos las crisis circunstanciales, como su palabra lo dice, circunstanciales tienen que ver con esas circunstancias accidentales o inesperadas que hacen que se presente una crisis. Y las características que tenemos acá es la aparición repentina, la imprevisión, es decir, es imprevisible, la calidad de urgencia, el impacto potencial sobre las comunidades enteras. En el caso de la realidad que estamos viviendo por el COVID, nos damos cuenta pues que afectó y sigue afectando la humanidad y la manera como se ha afrontado. Para algunos ha sido ya en este momento lo ven como una oportunidad también para vivir de una manera radicalmente o cualitativamente distinta. Entonces, esas son las características generales que encontramos. Quiero hacer una mención a las crisis sanitarias, las cuales son crisis circunstanciales. Y me detengo en lo siguiente. Un incidente significativo con víctimas identificables. Esto es una crisis sanitaria. Un amplio seguimiento de los medios y numerosas dudas del público cuyo resultado determina la desestabilización de todo un sistema. ¿Sí? Esto es como grosso modo la manera como podemos definir una crisis sanitaria, pero quiero de manera especial que hagamos énfasis en el siguiente párrafo y que podamos también mirar, no sé si hay preguntas, dudas para poder comprender lo siguiente, o aportes también. La crisis en el sistema sanitario pueden ser definidas como un problema de salud, un evento que pone en riesgo la salud con una incidencia mayor a la existente para el lugar y la época. Cuando el sistema de salud se enfrenta a una crisis, se deben considerar que se presentarán diferentes problemáticas derivadas de la angustia de la población, pero también de los recursos limitados del personal de salud para comunicar de manera clara y comprensible a la población, así como para mostrarse comprensivos y empáticos con la situación. Aquí hay una situación que es compleja y que en efecto nos corresponde a nosotros de manera directa. Muchas veces se nos pide al personal de salud que enfrentemos, sobre todo estas crisis sanitarias, que enfrentemos y que ayudemos a que la sociedad tenga los recursos para enfrentar las crisis. Pero lo que muchas veces no pensamos o no reconocemos es que frente a la crisis sanitaria, el personal mismo de salud también puede entrar en crisis. Es decir, también no encuentra los recursos, no encuentra las maneras para hacerle frente a esta situación. Y lo segundo que quiero resaltar es que a veces no es fácil ser empáticos ni comprensivos ante situaciones que en efecto nos afectan a nosotros mismos porque nos pueden causar incertidumbre, dolor o sufrimiento. Si se dan cuenta, es complejo porque ante las crisis sanitarias, nosotros también, como profesionales de salud, muchas veces o no estamos preparados o sencillamente nos afectamos también por la misma situación. Y es importante mencionar, ya para cerrar esta cuestión relacionada con las crisis, que en algún momento hablábamos de contingencia sanitaria. Y entonces, cuando hablamos de contingencia, hacemos referencia posiblemente a esas circunstancias que aparecen. El problema es que ya hoy en día no es una contingencia, sino que está instalado y hace parte de nuestro diario vivir. Hay reacciones normales ante las crisis, es decir, una reacción normal implica que una persona se afecta temporalmente, se afecta
su paz, su tranquilidad por un tiempo determinado, y es normal que ante un suceso imprevisto, la realidad que estamos viviendo o que hemos enfrentado desde hace más de un año, pues actuemos con aturdimiento, con confusión, desorientación, etcétera. Pero lo que no es normal es que esto nos paralice y podríamos estar hablando entonces de reacciones patológicas, etcétera. Todo esto como para comprender en general que una crisis, en efecto, como la que estamos viviendo, nos afecta a todos, independiente de que seamos nosotros también personas que estamos para acompañar desde la parte médica, todos los médicos, toda la parte asistencial en general, desde la parte de cuidado de enfermería, desde la parte también de fisioterapia, etcétera, ejercen un papel de liderazgo con el paciente. Entonces, muchas veces esperan una palabra nuestra, de parte nuestra, y a veces no es tan fácil comprender y enfrentar esta situación. No sé si hasta aquí hay de pronto algún aporte, algún comentario o alguna pregunta, Jorge, que de pronto podamos nosotros pues involucrar o tener presente. Hasta el momento no hay preguntas, José Luis. Vale, muchísimas gracias, Jorge. Entonces viene ahora la siguiente pregunta o el siguiente gran apartado, que es cómo cuidarnos. Entonces yo le doy la palabra a Jorge para que nos comparta todo este gran compendio. ¿Cómo cuidarnos? Esa es la pregunta del millón. Entonces, para ponerlo en el contexto, José Luis nos hablaba de la definición de espiritualidad. Entonces, la definición de espiritualidad es básicamente la búsqueda de significado y propósito. ¿Cómo? En conexión. Entonces, espiritualidad, búsqueda de significado y propósito en conexión a mí mismo, en conexión a otros, las personas que le dan significado y propósito a mi vida, y en conexión a aquello que es sagrado. Para algunas personas puede ser Dios, algunas personas pueden identificar lo sagrado en otras cosas en la vida, naturaleza, energía. Entonces, el cómo cuidarnos parte de esa definición. El cuidarnos significa cómo mantengo yo unas relaciones saludables conmigo mismo, con otros, con aquello que es sagrado. Entonces, esta parte de autocuidado tiene dos partes importantes. Tiene el aspecto personal y hoy vamos a hablar también de un aspecto organizacional. Entonces, el aspecto personal es lo que nosotros hemos oído hablar una y otra vez como autocuidado. Como profesionales de la salud, específicamente en cuidados paliativos, nuestra responsabilidad ética es cuidarnos a nosotros mismos. ¿Para qué? Para poder dar un cuidado de calidad a las personas a las que acompañamos. En este nivel de cuidado tenemos otros dos niveles. Entonces está el nivel de autocuidado, que tiene el nivel del hacer, que son las cosas que yo puedo hacer, y está el nivel del ser. El nivel del hacer son todas aquellas acciones que yo hago para mantener conexiones saludables. Nosotros en el contexto religioso espiritual lo llamamos prácticas espirituales. Y son aquellas cosas conscientemente hechas para estar conectado. ¿Cuáles son esas cosas? Puede ser casi cualquier cosa en la vida, desde que las hagamos conscientemente y con la intención de fortalecer nuestro espíritu. Puede ser cocinar, puede ser rezar, puede ser nadar, puede ser conectar con amigos, familia, pedir perdón, ir a misa, hacer yoga, hacer ejercicio, meditación. Las reuniones de los equipos pueden ser un tipo de práctica espiritual, una vida sexual saludable y muchas otras. Y aquí yo les voy a pedir el favor de que pongan en el chat para crear la conversación, para no sentirnos tan solitos acá al frente de la cámara, cosas que ustedes hacen que pueden considerar como prácticas espirituales. Entonces son cosas que ustedes hacen en el día a día que saben que los ayuda a estar bien con ustedes, que los ayudan a estar bien con las familias, con las personas a su alrededor y con aquel aspecto sagrado que algunas veces llamamos Dios, pero puede recibir cualquier nombre. Entonces, por favor, tomarme un café, meditar. Gracias, Liliana. Gracias, Marta. Sigamos entonces y mientras tanto sigan aportando. También tenemos un nivel del ser. Entonces, el nivel del ser, del autocuidado del ser, es un nivel de reflexión y autoconocimiento.
y habla de la capacidad que todos debemos tener para entendernos a nosotros mismos, entender nuestro lado de sombra, reconocer nuestros subconscientes. Hay muchas maneras de decir lo mismo, reconocer nuestros puntos ciegos. Algunas preguntas que apuntan a este aspecto son: ¿qué es importante para mí en mi vida? ¿Por qué esas cosas son importantes? ¿Por qué hago las cosas que hago? ¿Por qué decidieron trabajar en cuidados paliativos? ¿Por qué decidieron trabajar en el contexto médico? Todas esas respuestas son parte de la vida espiritual y son parte del autocuidado, el reconocerlas y tenerlas presentes. ¿Cómo me afecta mi trabajo? ¿Por qué unas cosas en mi trabajo me afectan más que otras? Esas son todas preguntas que apuntan a la necesidad del autoconocimiento. En mi experiencia, hablando con José Luis, en nuestra experiencia, hay una parte de esta reflexión que podemos hacer solos. Yo puedo hacerlo mirándome al espejo, puedo hacerlo escribiendo, pero hay algunos procesos para los cuales nosotros necesitamos compañías. ¿Por qué? Porque tenemos puntos ciegos. Hay veces que definitivamente nosotros no podemos solos y necesitamos la ayuda de personas aliadas que nos ayuden, amigos, psicólogos, mentor, equipos de trabajo, guía espiritual, grupos de reflexión. Muchas veces buscar ayuda de nuestros equipos, de nuestros colegas, de nuestros amigos profesionales es extremadamente importante. Por ejemplo, en mi profesión, profesional de cuidado espiritual, es una obligación para mí caminar siempre, tener siempre a un mentor o a un grupo de profesionales, de colegas, donde yo pueda descargar, hablar, retroalimentar las cosas que pasan en mi práctica. Entonces, importante para todos nosotros entender que el buscar ayuda no es un problema, es lo que debe ser. Vamos a leer algunas de las cosas, tomar un momento de lo que nos han dicho por acá: leer la Biblia y orar, cocinar, pensar en positivo, rezar, agradecer la naturaleza, conectarse con la naturaleza, 30 minutos de actividad física. Excelentes, excelentes prácticas todas. Salir al parque con mi perrita a caminar, escuchar la misa diaria, orar y agradecer por las cosas de la vida diaria, expresar lo que sentimos, dialogar con un amigo, gratitud, silencio, oración, música, caminar, el amar y ejemplarizar a los demás, caminar, escuchar música y oración de acción de gracias. Como aquí hay una pregunta: dar gracias a Dios todos los días, cuidar el jardín, sacar la maleza. ¿Cómo saber qué tanto apoyo espiritual necesita un paciente? ¿Ustedes aplican algún instrumento? Sí, Shirley, pero esta no es el momento. Si les puedo proponer, ahorita les enviamos el correo electrónico, nos contactan y les mandamos los instrumentos para esta pregunta específica, ¿vale? Entonces, para terminar este punto, algo que es importante es esto: es el aspecto religioso. Entonces, la espiritualidad y la religión no son exactamente la misma cosa, pero para nosotros, para aquellos de nosotros para los que la religión es importante, debe ser incluida en nuestro autocuidado. Entonces, si ustedes consideran que la religión es importante, tómenla muy en serio. Aunque este tema de la religión tiene mucho de largo y de ancho, sobre todo en el contexto clínico, y no lo vamos a cubrir hoy, para nuestra conversación es bueno recordar que cada religión tiene un manual de conexión. Cada religión nos dice qué hacer para conectarnos. Entonces, cada religión tiene unas prácticas específicas, cada religión tiene unas creencias que nos ayudan a navegar este mundo, cada religión tiene ciertas guías acerca de cómo debe ser la vida en comunidad dentro de esa religión, y cada religión tiene rituales y prácticas de diferentes tipos. Entonces, si para ustedes la religión es importante, por favor, encuentren las herramientas dentro de su religión, que esas herramientas nos ayudan a mantener una conexión sana y fuerte con nosotros mismos, con nuestra comunidad y con aquello que es sagrado. Para aquellos de ustedes, de nosotros que somos ateos, agnósticos o no creyentes, el desafío es exactamente el mismo. El desafío para ustedes es identificar aquello que le da propósito a su vida. La única diferencia es que para ustedes no es dentro de un contexto religioso, ¿cierto? Pero es muy importante como forma de autocuidado el que ustedes identifiquen por qué vale la pena vivir la vida, por qué vale la pena esforzarse. Puede ser familia, puede ser comunidad, puede ser naturaleza, puede ser energía, puede ser amor, puede ser servicio a otros, puede ser diferentes manifestaciones de aquello que es sagrado, diferentes nombres de Dios. Lo importante es identificar. Entonces, para concluir este punto, podemos decir, yo creo que el desafío para todos nosotros es que el autocuidado es efectivo cuando las cosas que yo creo
y mis acciones están alineadas. Esas creencias, las cosas que yo creo pueden ser religiosas o no religiosas, puede ser de valores, puede ser de formas de vivir, pero es importante para el autocuidado que lo que yo creo esté alineado con las cosas que yo hago en mi día a día. Entonces, todo esto, acuérdense, era el aspecto personal, el aspecto de autocuidado. Pero hablamos que para cuidarnos también tenemos que hablar de un aspecto organizacional. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Que hay una responsabilidad de las organizaciones a las que pertenecemos de cuidar a este capital humano. Entonces, para esto vamos a traer a colación un concepto que es bastante interesante que se llama el daño moral. Este daño moral habla del daño que la persona sufre cuando hace cosas que van contra sus valores y contra su esencia. Aunque es ampliamente reconocido en el mundo que las profesiones de la salud tienen un mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental y de riesgo, el momento histórico y nuestro contexto colombiano complica muchísimo las cosas. Obviamente todo lo relacionado con la crisis del COVID-19, recursos limitados del sistema de salud, tenemos una sociedad con cierta tendencia a la violencia, tenemos en el sistema de salud condiciones laborales que a veces no son ideales, incluye horarios extendidos, incluye necesidad de tener múltiples trabajos para sostener a la familia e incluye tipos de contratación que a veces no ayudan a una sensación de seguridad. Todos estos factores y otros que ustedes muy seguramente identificarán en su contexto, aumentan el peligro de esto que llamamos daño moral y que se sufre cuando ejercemos nuestra vocación y profesión de servicio de una manera que daña nuestro corazón y nuestro espíritu, daña esa conexión que tenemos con nuestro deseo de servir. Este concepto de daño moral es importante para esta conversación porque cambia un poco la pregunta del autocuidado. Entonces, hasta ahora la pregunta del autocuidado la idea es mi responsabilidad personal, es responsabilidad de cada uno de nosotros cuidarnos, lo que es cierto. Si la persona por alguna razón se enferma o la persona por alguna razón entra en una crisis, la idea que tenemos es que esa persona no supo cómo cuidarse. Además de que la persona está enferma, le echamos la culpa, le decimos es que usted no supo, usted debería haber hecho, debería haber meditado más, debería haber orado más, debería haber hecho esas cosas. El concepto de daño moral lo que hace es preguntarnos cuál es la responsabilidad de nuestras estructuras de trabajo para cuidarnos, ¿cierto? Entonces, ¿qué están haciendo las organizaciones para cuidarnos a nosotros? ¿Qué están haciendo las organizaciones para cuidar al personal de la salud, al personal administrativo, al personal de apoyo que está enfrentando este tipo de crisis? Y esto es clave para esta conversación. Ahora voy a invitar otra vez a José Luis a que nos dé algunos ejemplos de las acciones que el Hospital San Ignacio tomó para proteger al personal de la salud del hospital. Y acuérdense que este hospital recibió un premio internacional por este trabajo, así que este es un trabajo que tiene realmente reconocimiento. José Luis. Jorge, muchas gracias. En efecto, yo quisiera mencionar algunos ejemplos que el Hospital Universitario San Ignacio implementó para nosotros como empleados. Algunos tuvieron el carácter de ser medidas contingentes y otras se mantienen. Pero lo que quiero compartir es que estas acciones, estos ejemplos, estas en últimas medidas que tomó el hospital se pueden replicar. Es decir, lo que vamos a tratar de mostrar es cómo son cosas tan sencillas que de alguna manera podríamos implementarlas en nuestras instituciones, pero también lo más probable es que alguno de ustedes se sienta identificado o haya mucha similitud en alguna de estas, algunos de estos ejemplos que vamos a presentar. Entonces, la invitación es que en la medida que yo vaya también presentando, ustedes vayan haciendo como clic con alguna de esas actividades que voy mencionando y que después podamos ampliar ya con lo que ustedes posiblemente hacen o cosas que posiblemente podrían hacer para sus organizaciones. Quiero mencionar que cuando hablamos de cuidado, el cuidado organizacional, en este caso, pues una responsabilidad que tiene la institución con todos sus empleados, es decir, con todos nosotros, muchas veces hay un riesgo y es caer en el paternalismo o caer posiblemente en el infantilismo.
porque precisamente podríamos pensar que la institución es la que tiene el poder de decisión y es la que tiene que tomar las medidas frente a nosotros. Y si bien hay una interdependencia o cierta interdependencia, también procuramos en el hospital tener autonomía y libertad personal para influir también en muchas de estas acciones que tenemos nosotros. Esto significa, de entrada, y retomando lo que Jorge ya nos comentaba y nos compartía, que tenemos una realidad y es que somos vulnerables moralmente. Es decir, las instituciones, en este caso incluso el mismo Hospital San Ignacio, nos da algunas pautas sobre lo que debemos hacer, algunas costumbres o algunas mores sobre lo que nosotros debemos hacer, y con base en esos lineamientos, en esas cuestiones que se empiezan a hacer tan comunes en el día a día, en este caso pues en la atención en el hospital, en la atención clínica, pues nosotros de alguna manera venimos a replicar eso. Es decir, nos dejamos llevar por las normas o por esos lineamientos institucionales, pero lo que está de fondo y lo que debe imperar es la pregunta por el cuidado. Es decir, ¿estamos cuidando bien? Cuando una institución o cuando nosotros de alguna manera tenemos estos lineamientos, estas orientaciones, ¿estamos cuidando de la mejor manera? Y esta pregunta es importante porque también nosotros tenemos maneras de participar en ese cuidado. Es decir, somos también corresponsables de nuestro cuidado. Con nosotros, como lo decía Jorge, pero también con nuestros compañeros y a nivel institucional, pues también podemos participar y construir de manera proactiva. Hago una mención muy pequeña a la parte ética y a la parte moral. Hablamos de daño moral, no de daño ético. Cuando hablamos nosotros de la ética, estamos haciendo mucho más referencia a lo racional, a lo especulativo posiblemente, y esto no pasa con la moral. Si nosotros tenemos en cuenta una pregunta para orientar esta conversación o este compartir, la pregunta de la moral es ¿qué debo hacer? Y la respuesta a esa pregunta es una acción. Es decir, ¿qué debo hacer yo? Pues una acción frente a la pregunta que surge en determinado momento. Mientras que la ética pregunta ¿por qué debo hacer o por qué debo hacerlo de determinada manera? Ahí hay una cuestión mucho más filosófica, argumentos, etcétera, una cuestión de valores, pero eso no es lo que vamos a hacer en este momento. En este momento nos vamos a detener más en cómo afrontamos, qué hicimos, cuáles fueron como esas orientaciones que tuvimos para abordar la crisis, para abordar estos momentos tan decisivos que fueron pues determinantes también para ganarnos un reconocimiento por lo que se hizo. Lo primero, algo tan sencillo, pero que no sé cómo se haya dado en otras instituciones. En el hospital se empezó a manejar un mensaje quincenal que se llamaba ¿Cómo vamos? Este mensaje quincenal de ¿Cómo vamos? Lo que quería mantener informados a todos nosotros como empleados sobre algunos elementos. Siempre, incluso todavía, el mensaje se mantiene y siempre vienen los siguientes elementos. Primero, cifras de ocupación UCI a nivel nacional. ¿Cómo están las cifras? ¿Cómo está el hospital frente a esas cifras? ¿Cómo está la ocupación de pacientes COVID en hospitalización, en urgencias, en las UCIs? ¿Qué tanta ocupación tienen las UCIs? Y el número de recuperados. Adicional, los casos notificados por infección COVID para empleados. Es decir, en todo lo que se ha hecho desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy, es tener esos diferentes elementos en ese mensaje que lo da y lo emite la Dirección General del Hospital. Adicional, refuerzo de uso de elementos de protección personal. Siempre se ha hablado mucho del cuidado personal, del cuidado de los otros, del cuidado del entorno de la misma institución. Y por último, refuerzo de mensajes, campañas estratégicos para los momentos que estábamos viviendo. Por ejemplo, cuando empezó el primer pico, cuando el segundo, etcétera, siempre tener informada a la institución. ¿Por qué es importante esta información? ¿Y por qué es clave esta información? Primero,
porque permite disminuir la ansiedad de nosotros como empleados, pero a la vez también la incertidumbre que podemos tener. En efecto, cuando empezó toda esta difícil situación, pues no sabíamos ni qué hacer ni cómo hacerlo. Y todo lo que hemos hecho ha sido un aprendizaje permanente. Entonces, ese mensaje quincenal, algo tan sencillo, pero tan decisivo para disminuir también la ansiedad, la incertidumbre que podemos nosotros llegar a tener en determinado momento. Eso es lo primero y es clave. Lo segundo son los protocolos, o fueron los protocolos y lineamientos para la atención a pacientes COVID, realización de protocolos, lineamientos de atención, que incluye conceptos, recomendaciones, uso adecuado de los elementos de protección, según las áreas de exposición que tenían en la institución, tanto para empleados, pero también en relación con los usuarios. Se manejaron infografías, mensajes de forma escrita, videos, con el fin de tener también siempre muy informado al personal, pero también a los pacientes de qué hacer, cómo moverse y cómo actualizarse en relación con estos lineamientos para la atención de pacientes. En efecto, se iban dando cambios, entonces pues por esa razón estos protocolos también se iban actualizando. Actividades de formación y desarrollo. Para el hospital fue importante empezar a tener talleres de instrucción sobre el uso de los elementos de protección, las mismas actualizaciones sobre este mismo uso. Adicional, manejo de ventilador, que yo creo que pues en eso todos tuvieron esas capacitaciones permanentes, y adicional los ajustes que tenían también este tipo de temas. Un programa que surgió fue UCI Contigo en Casa. Este programa lo que quería era precisamente que los empleados que estaban en casa sintieran cómo el hospital también de alguna manera estaba con ellos, dándoles tips generales sobre cómo vivir en casa y cómo manejar también estas dificultades que eran propias de la pandemia. Eventos académicos en donde se tocaron temas como pautas éticas para la asignación de recursos, de escasos recursos en tiempo de pandemia, que fue crucial. Yo creo que esto fue una de las cosas que más tuvo acogida, uno de los cursos de mayor acogida dentro de la institución por el personal médico asistencial en general. Documentos para empleados, desde gestión humana se crearon y se difundieron rutas generales, reporte y seguimiento para empleados que tenían COVID, y adicional también una guía práctica de cómo ayudar y cómo orientar a nuestros familiares que estaban posiblemente con síntomas o pasando por situaciones de COVID. Como se dan cuenta, el mundo, ¿cierto?, estaba dando lineamientos muy generales, pero todos estos lineamientos se ajustaban a las necesidades puntuales del hospital. Otro aspecto que es grandísimo también tiene que ver con los programas de bienestar. A nivel de programas de bienestar, se tuvieron cursos virtuales y cada nada se pasaba la programación, cursos virtuales de mindfulness, sesiones de musicoterapia, clases de yoga, sesiones de Reiki, tips de teletrabajo, acuerdos en familia, distribución de espacios, convivencias por el aislamiento, que en efecto no es fácil. ¿Qué hacer con los niños en casa? ¿Cierto? Para los mismos, por ejemplo, en parejas de médicos, que a veces están ellos en casa y están sus hijos, y posiblemente antes de pandemia ese escenario no se veía, no se pensaba. Entonces, son detalles de lo que se hizo desde bienestar. Kits VitaUCI. Estos kits se implementaron y se reforzaron para las zonas más difíciles o zonas donde había mayor exposición a pacientes COVID o donde había mayor recarga. Entonces se les daba las gomas, las vitaminas que tenían equipitolina, escuchador comunicante, etcétera, que lo que se quería era que se sintieran acompañados. Un hospital pues tan grande de más de 3.000 empleados, en efecto, pues implica unos retos. Todo esto lo que les estoy compartiendo, cuando lo extendemos y pensamos la magnitud del hospital, pues es un reto grandísimo cada estrategia que se vaya a implementar. Actividades relacionadas con la belleza.
se adecuaron espacios como salones de belleza o salón de belleza, porque no tuvimos más de uno, siempre se organizaban los horarios para que también el mismo personal, hombres, mujeres, ¿sí?, que quisieran ir a arreglarse el cabello, las uñas, etcétera, contaran con ese espacio. Lavado de autos, se habilitó ese servicio en convenio con la Javeriana. Todo lo que fue también alojamiento, rutas intermunicipales, no solamente para la zona, para el problema que empezamos a vivir por el COVID, sino también lo que en algún momento fue la crisis ocasionada por las manifestaciones, por la situación de salud, bueno, la situación pública que vivimos nosotros, de protestas. Entonces también se empezó a pensar en que era necesario a la par en tener rutas intermunicipales. Y todo el apoyo en escucha, psicología, psiquiatría, cuidado espiritual y demás, que se hizo visible para los empleados. Es decir, que pudieran identificar fácilmente con qué cuento para que pudieran recurrir a lo que fuera necesario. Las áreas de bienestar, que incluían juegos de mesa, música, etcétera, se adecuaron muchos espacios para que pudieran descansar, para que pudieran estar tranquilos. Los siguientes son las adecuaciones de infraestructura. Posiblemente muchos de ustedes también en sus instituciones lo vivieron, con el fin de establecer rutas o espacios dedicados solo para pacientes COVID y espacios que no, en efecto, también siguiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y de la Secretaría Distrital. Adecuaciones tecnológicas, otro gran punto, consolidación de ese teletrabajo, de la teleconsulta, que fue muy común para los médicos, ¿cierto? Se trabajó con las unidades médicas con el fin de capacitar a este personal y habilitar las herramientas tecnológicas para que esto fuera posible. Y en efecto, esto cogió mucha fuerza en estos momentos. La línea Respira para empleados específicamente, con el fin de que se tuviera 14 líneas exclusivas para que si se requería, nosotros como empleados llamáramos y tuviéramos toda la ruta de atención. El tema de responsabilidad social también fue clave. Yo aquí quiero comentarles que a pesar de la crisis que estábamos viviendo como personal salud, y a pesar de que muchos se volcaron a ayudarnos a nosotros, tenían cierta sensibilidad, también muchos tenían miedo y posiblemente nos veían con recelo. También tuvimos el reto de ayudar internamente a nuestro personal que pudiera estar pasando por situaciones de vulnerabilidad dada la situación. Entonces tuvimos campañas de alimentos para los tercerizados. Estamos hablando de personal de vigilancia, de personal de servicios generales, etcétera. Y adicional también con el barrio que está aquí cerca al hospital. Esto con el fin también de tener ese sentido de responsabilidad con otros, a pesar de la situación que estábamos viviendo. Y otro elemento que es crucial es que en plena crisis nos inventamos un concurso institucional que era cómo podemos vivir mejor en tiempos de COVID-19. Entonces, aquí cobra sentido lo que yo les decía, que de alguna manera estamos nosotros también empoderándonos, ¿cierto? No necesitamos que nos empoderen, nosotros también tenemos capacidad de decisión y decir, bueno, podemos hacer esto en nuestra unidad, podemos aportar con estas ideas o hacer determinadas acciones para que podamos vivir de una manera cualitativamente diferente esta situación del COVID-19. Y en efecto, pues a pesar de la difícil situación, se presentaron más de 12 propuestas, etcétera, y eso pues de alguna manera cambia el ánimo de nosotros como empleados. Un elemento con el que quiero cerrar toda esta responsabilidad organizacional es con lo que hizo el hospital para disminuir la carga laboral de nosotros como empleados, específicamente del personal médico y del personal de enfermería. En efecto, para el gremio salud no fue fácil enfrentar la situación que se vivió el año pasado y no fue fácil también por las dificultades económicas. Es decir, muchas instituciones son conscientes que a pesar de que se hablaba de la ocupación llena de UCIs en determinados momentos, se afectaron otros servicios que ayudaban a la estabilidad financiera de las instituciones. Entonces, a pesar de esa crisis, a pesar de esas dificultades,
el hospital lo que hizo fue reducir los turnos de algunos profesionales, sobre todo los que estaban en las UCIs y en urgencias, para que no hubiera tanto o mayor agotamiento del que ya se estaba presentando. Se hizo un esfuerzo por no cargar a los empleados que estaban en primera línea de atención de pacientes COVID y no COVID en general, y se realizaron contrataciones adicionales para las áreas de UCIs y para las áreas de urgencias. Incluso yo les cuento que este año, cuando arrancamos en un momento tan difícil, que fue empezar el año y más o menos hasta febrero, marzo, el hospital lo que hizo también fue contratar personal para que apoyara, que fuera como un personal de apoyo logístico en urgencias, casi que el apoyo de la enfermera, el apoyo del auxiliar, el apoyo del médico para cosas a veces tan prácticas, pero que dada la dificultad que a veces se vive y el estar en ciertos momentos de tanta tensión, no se ve con claridad. Entonces se contrató ese tipo de personal para disminuir tensiones. Hubo redistribución de empleados a áreas de mayor demanda de servicios hospitalarios. En efecto, se revisó qué servicios necesitaban mayor apoyo y aquellos que habían disminuido, pues, en últimas, pues, la atención, la capacidad de atención, y se hizo toda esa distribución. El objetivo de todas estas actividades que les he compartido, en efecto, es liberar las cargas adicionales de la vida cotidiana, del estrés cotidiano, incluso laboral, que en momentos de crisis se puede ver mucho más intenso, y lo que se quiere es mantener un equilibrio entre la vida familiar y laboral. Eso es lo que se quiso de alguna manera con toda esta serie de actividades, con toda esta serie de estrategias que lo que buscan es eso. Con esto el hospital, ¿qué demostró o qué puso de relieve o qué fue clave para esta institución, para nuestro Hospital Universitario San Ignacio? Que hay un interés por el empleado, que hay un interés real y genuino por nosotros como empleados, que en efecto afrontamos también dificultades. Y no solamente ese interés se queda en una cuestión abstracta, sino que en cosas tan sencillas se ve y se hace evidente ese interés. Se propiciaron espacios de encuentro, espacios de comunidad, de vernos, de encontrarnos, con el fin de hacerle frente o de enfrentar o de evitar, ¿sí? En algunos momentos, por lo menos en el hospital, ese aislamiento que de por sí ya era común en nuestra sociedad y en el mundo. Y esto, pues, en últimas, lo que permitió fue facilitar la conexión con nosotros mismos, con los otros y también con esta institución. Eso es grosso modo lo que hicimos como institución, lo que hicimos como hospital. Como se dan cuenta, son ejemplos muy puntuales que posiblemente ustedes también han vivido y han compartido. Yo quisiera que Jorge me ayudara. Sé que hay unos chats que ya algunas personas han compartido algo, entonces que podamos retomar lo que han escrito, para que demos como espacio a eso, al conversatorio, que no sea solamente nosotros conversando, porque entonces se pierde la contraparte. Pues tenemos, la pregunta es, ¿qué se está haciendo en sus instituciones? ¿Qué otras ideas les han funcionado? ¿Qué han visto ustedes que les ha gustado? Tenemos uno que dice, apoyo desde el equipo de psicología médica. Gracias, Marta María. Y eso es lo único que tenemos por ahora, José Luis. ¿Alguien más tiene algún comentario? No sé si hay alguien que quiera compartir algo, si se siente identificado con algo, que lo quiera escribir o que lo quiera compartir. Sabemos que son actividades muy puntuales, pero posiblemente muchas organizaciones se pueden identificar con algunas de ellas, ¿no? Con algunas de ellas. Eso también depende de muchas variables, ¿no? Está asociado a muchas variables, pero que en efecto, si se dan cuenta, hacen un cambio sustancial en la manera como nosotros cuidamos y acompañamos a otros. Están como tímidos. Yo creo que también es porque es un auditorio
grande, ¿cierto? De más de 60 personas. En la parte domiciliaria no hemos tenido apoyo ninguno. Una de las cosas que yo puedo aportar ahí en estas que en las conversaciones con José Luis salió un concepto muy importante y es que en este contexto todos podemos ser líderes. Entonces, muchas veces estas iniciativas no vienen de arriba para abajo, sino vienen de nosotros como empleados. No solo subirlas, sino cosas que podemos hacer nosotros para cuidar a nuestros compañeros, a nuestros colegas, para crear sentido de comunidad. Entonces, esto es importante porque no todas las instituciones en las que trabajamos tienen los recursos o la conciencia del hospital con el que trabaja José Luis. Entonces, pues ahí ampliemos eso. Los cambios que se dieron fueron propuestos por ustedes desde el grupo de espiritualidad y desde talento humano y ustedes apoyaron. Una pregunta. Vale, los ejemplos que les conté en general fueron ejemplos en donde muchas áreas estuvieron involucradas. Gestión humana, tecnología, etcétera. O sea, muchas de las áreas que conforman el hospital incidieron y fueron las que determinaron, por ejemplo, el concurso. El concurso estuvo liderado por comunicación, gestión humana y servicio espiritual, ¿cierto? Lo que queríamos era también marcar un momento en que estaba tan determinado por el desánimo, etcétera, que aquí internamente se viviera de una manera distinta. Y esas decisiones, en efecto, se toman en el comité directivo. Yo aquí quiero hacerles una mención especial y es que el servicio espiritual, como lo tiene el Hospital Universitario San Ignacio, ya Jorge hizo la introducción cuando empezamos, es único en Colombia y posiblemente único en Latinoamérica, ¿sí? Tiene al servicio espiritual dentro del comité directivo porque saben que es un cargo estratégico para toda la organización. Entonces, ahí se toman decisiones que de alguna manera tienen que ver con los pacientes, con los estudiantes, con los empleados. Entonces, esto para responder no necesariamente estuvo limitado a algunos servicios, sino que entre todos también ahí construimos y desde el servicio espiritual es fácil identificar ideas que la gente nos pueda compartir, también propuestas de lo que podemos hacer como institución. Entonces lo que hacemos también es escalarlas en este comité que está conformado en efecto por las directivas que están representadas o representan toda la organización. Entonces eso para responder a esa inquietud o a esa pregunta. José Luis, tenemos dos, por mi parte felicitarlos porque las actividades que menciona José Luis son al parecer sencillas, pero hacen parte del común del día, como el salón de belleza. Independientemente de la religión, son factores importantes en el bienestar del colaborador. Rosa nos dice, se formó un chat de solidaridad junto recursos para apoyar a funcionarios y a pacientes necesitados. Se compraron colchones de pronación, se pidieron donaciones de ropa y almohadas para mejorar el apoyo a pacientes en UCI. Muchísimas gracias. En efecto, como se dan cuenta, son acciones muy sencillas, pero que le dan sentido a la vida, que le permiten o nos permiten a nosotros conectar con ese sentido solidario, ¿sí? Cuando en efecto podemos nosotros con esas pequeñas cosas sentir que estamos haciendo algo por la humanidad, aunque sea sencillo, ¿sí? Conecto con el interior, conecto con el otro, ¿sí? Entonces, eso me parece importante y muchas gracias por compartirlo, porque si se dan cuenta, a veces no necesitamos grandes cosas, no necesitamos recursos, muchas veces es las ganas, muchas veces es el deseo y que esas ideas cojan fuerza. Es importante hacer mención aquí que el respaldo institucional, en efecto, estas decisiones que se van tomando, si el comité directivo, si aquellas personas o líderes que toman las decisiones, si las avalan, las comparten, esto tiene fuerza. Ideas sencillas, pero que marcan la diferencia. Estamos nosotros precisamente para marcar la diferencia en nuestros equipos, con las personas que compartimos en el día a día. Yo creo que en general
no sé, Jorge, si ya pasamos como a la parte final y dar como un espacio como para seguir conversando en esta misma clave. Sí, dale. Vale, entonces, muchísimas gracias por los comentarios. Vamos a avanzar. Entonces, la pregunta que surge ahora es, ¿cómo cuidar a otros? Y para eso partimos de un supuesto que es básico para todos. Y es que para cuidar a otros, el autocuidado es central. Si nosotros nos cuidamos, si nosotros estamos bien, va a ser mucho más fácil que yo pueda pensar, que yo pueda tener ideas, que yo pueda conectar con otros. Posiblemente si hay desconexión interior, si yo realmente no logro conectarme con mi ser interior, con lo que soy, con mi sentido, con mi propósito, con lo que soy como persona, muy difícilmente se va a dar ese paso. Y hay muchas maneras de abordar el cuidado de otros. Podríamos nosotros pensar, por ejemplo, en el cuidado de nosotros como empleados, es decir, unos de otros, de los empleados hacia sus familias, etcétera, o el cuidado del paciente, de la familia. Y ahí es donde queremos hacer el énfasis, el enfoque de cuidar a otros que queremos hacer nosotros es el cuidado de nuestro paciente o el cuidado que le damos a nuestros pacientes. Y ese enfoque lo vamos a llevar, lo vamos a abordar desde el cuidado espiritual. Lo primero que quiero resaltar a propósito es que el virus, el COVID, nos ha hecho conscientes de nuestra fragilidad, pero también de nuestra interdependencia. Es decir, nosotros estamos conectados con otros y en ese cuidado que tenemos con otros nos jugamos y determinamos también lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos y esperamos de nuestra humanidad. Si yo cuido a otros, posiblemente también me estoy cuidando a mí mismo. Entonces, eso como mención para comprender todo este gran apartado del cuidado espiritual. El cuidado espiritual se puede identificar como una dimensión integrada o también lo podemos ver como una dimensión también integradora a los cuidados holísticos que brindan las instituciones de salud. Por ejemplo, en el Hospital Universitario San Ignacio nosotros hablamos de que este servicio es un servicio complementario, complementa la atención, no es decisivo. El objetivo de las instituciones de salud es brindar una asistencia médica que está muy determinada por lo corporal, es decir, el énfasis está ahí. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es complementar esa atención y ahí podríamos estar hablando de una atención integral, cuando complementamos ese cuidado y lo vemos de una manera mucho más integral. Por lo general, cuando nosotros nos detenemos a investigar o a revisar todo lo que tiene que ver con literatura en cuidado espiritual, lo que encontramos es que hay muchas intervenciones para el cuidado espiritual que han sido identificadas en diferentes estudios y todas son muy diferentes y esa gran diferencia o esa falta de llegar a consensos que aún se están construyendo es porque estos cuidados espirituales o este cuidado espiritual se da en contextos, por ejemplo, en cuidados intensivos, oncología, en hospicios, salud mental, en rehabilitación y en todas hay de alguna manera un énfasis particular. Por ejemplo, el cuidado espiritual en los hospicios, que es el que mencionamos aquí de manera enfática, nos muestra que hay un enfoque particular en el cuidado al final de la vida. También está muy relacionado con los cuidados paliativos. El énfasis ahí, nosotros entonces lo ponemos en que el personal asistencial, muchas enfermeras, muchos de los profesionales, es decir, ustedes que están dedicados muchísimas personas a este cuidado, al cuidado paliativo, se han dado cuenta que pueden compartir con las personas esos últimos momentos de vida. Es decir, cuando yo estoy acompañando
a una persona que está en un proceso de morir, ese acompañamiento o esa presencia mía es muy diferente a una presencia de una persona que está acompañando a una persona que sale de cirugía. Entonces, ¿qué es lo decisivo en este acompañamiento? Que posiblemente estas personas están en búsqueda de reconciliación, es decir, las personas que acompañamos, sus pacientes, nuestros pacientes, los pacientes con los que nos encontramos, estén en búsqueda de reconciliación, de esperanza, de paz consigo mismas. Y a veces nosotros nos vemos involucrados o ellos nos involucran en este acompañamiento o en eso que ellos quisieran que les acompañáramos. Entonces, ¿qué es importante aquí comprender? Que hay una intervención en el cuidado espiritual y hay un acompañamiento que puede ser general. En ese acompañamiento general puede haber un abordaje inicial que puede ser el que hacen muchos de ustedes y hay una intervención especializada que tiene que ver con un cuidado espiritual clínico especializado. La primera parte, que es el cuidado general o un abordaje general, implica una formación que es abierta a profesionales que acompañan y asisten a otros. Es decir, ustedes o muchos de ustedes podrían hacer un abordaje inicial. Lo que se busca ahí es una articulación de ese cuidado espiritual con esa práctica clínica. Y dentro de ese gran elemento o dentro de esa gran comprensión encontramos unos tipos de intervención. Y esos tipos de intervenciones en ese cuidado general son las siguientes. Tenemos la primera intervención, que es una intervención o intervenciones humanistas, que fueron aquellas o han sido aquellas o son aquellas que en algún momento ustedes pueden ejercer o pueden tener con los pacientes, en donde lo que hacen es estar presentes con ellos, con los pacientes, escucharlos, ¿sí? Estar ahí, algo que podría hacer cualquier profesional de la salud, ¿cierto? Lo que hacemos ahí es estrecharnos o vincularnos considerablemente con ese paciente, establecemos una comunicación, una escucha, y el objetivo posiblemente que se puede presentar es que estos pacientes pueden expresar sus necesidades espirituales. Doctor, doctora, le quiero comentar, yo estoy pasando por este momento, etcétera. Y si se dan cuenta, la conversación puede ser muy, muy diferente y ahí se pueden explorar en efecto muchas cosas, pero hay posibilidades de intervención. Son intervenciones humanistas. Las intervenciones pragmáticas incluyen la derivación a servicios espirituales y cuidadores que se dedican a este acompañamiento espiritual. Es decir, aquí lo crucial o lo clave es comprender que nosotros derivamos o buscamos o facilitamos ese acompañamiento espiritual. Si yo como médico, si yo como enfermera escucho a un paciente que me toca un tema que tiene que ver con su preocupación al final de la vida o que hay algo que le angustia, ¿cierto? La está angustiando o lo está angustiando, posiblemente yo no tenga los elementos, las herramientas y lo mejor sea hacer ese abordaje inicial y decir, bueno, posiblemente yo no soy, pero entonces voy a hablar con tal persona para que pueda pasar o usted la pueda atender. Eso pasa mucho en muchas instituciones. Yo creo que ustedes saben y son conscientes de que a veces la psicóloga, el psicólogo, el doctor, la doctora nos llaman y nos dicen, mira, necesitamos que pasen por tal cama, por tal paciente que requiere de ustedes, de la presencia de ustedes para tocar ciertos temas. Y lo último son las intervenciones religiosas que están directamente relacionadas con esa práctica religiosa o con ese ritual religioso que lo puede ejercer un sacerdote, un diácono, un clérigo, un rabino, un chamán, un brahman, etcétera. Cualquier líder religioso, es decir, puede ejercer esta intervención. Para concluir y para hacer más comprensible a nivel de categorías o a nivel de términos, cuando hablamos de
esta intervención humanista estamos haciendo referencia directa al estar con, al escuchar. Cuando hacemos referencia a la intervención pragmática, estamos hablando del facilitar ese encuentro con personas que están dedicadas al cuidado espiritual. Y cuando hablamos de esa intervención religiosa, pues posiblemente lo que está haciendo el líder religioso es involucrarse en algo que ese paciente considera sagrado y le está dando respuesta a esa necesidad. De alguna manera todas se pueden también relacionar, pueden estar interrelacionadas. Se reconoce ahora que la atención, esta atención muy general, espiritual, requiere compromiso y presencia. Es decir, cuando ustedes de alguna manera acompañan, cuando acompañamos a una persona, el ABC es compromiso y presencia para acompañar. Estar abierto y no juzgar es también importante cuando se interactúa con un paciente a un nivel espiritual profundo. Es decir, estar abierto, no juzgar, tener un compromiso con esa persona, escucharlo y estar presente en lo que ese paciente requiere. Entonces, el siguiente nivel es el cuidado espiritual clínico especializado. Y este tiene que ver más con las intervenciones que se hacen para acompañar a la persona en la búsqueda de significado y propósito, a través de la conexión consigo mismo, con los otros, con un ser superior, etcétera, como ya lo hemos visto en la definición de espiritualidad. En efecto, cuando se hace acompañamiento espiritual especializado, tenemos que comprender que es un acompañamiento multicultural, multireligioso, abierto al respeto por la persona que está ahí frente a nosotros y que requiere de nuestra presencia, de nuestra escucha, de nuestro ser. El cuidado espiritual clínico especializado incluye todo lo que ayude a un individuo, familia o comunidad a utilizar su propia perspectiva espiritual como fuente de fuerza, esperanza y sanación. La idea es que esas personas que acompañamos, ya para que ustedes también comprendan un poco, y eso pues desde la psicología también, si tenemos de pronto psicólogos saben que todas las personas tenemos los recursos para enfrentar y abordar muchas crisis. Y lo que queremos también es acompañar a estas personas, las personas que llegan a nosotros o que nos piden alguna atención espiritual particular. Pero ese acompañamiento que hacemos especializado también tiene que ver porque muchas veces hay pacientes que requieren de 2 o 3 encuentros. Hay médicos, hay doctoras o enfermeras que dicen, a mí me encantaría hablar con este paciente o con este o con aquel de ciertas cosas, pero no tengo el tiempo, tampoco es mi función, algunos lo dicen y se entiende. La cuestión en los hospitales, ustedes y yo sabemos que es cuestión de tiempo, esto se va así un día, arranca 7 o 6 de la mañana y cuando nos damos cuenta son las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Entonces, el cuidado espiritual clínico lo que quiere también muchas veces es hacer ese acompañamiento especializado, de llevar un registro, de hacer un acompañamiento que pueda incluir 1, 2 o más sesiones que le puedan ayudar a esta persona a descubrir o a pensar en situaciones que la o lo afectan. La presencia espiritual establece una conexión con el paciente. Los cuidados espirituales pueden facilitar un sentido de trascendencia que resultan en un descubrir de significado y propósitos superiores en el contexto de la vida y fuentes de esperanza del paciente. Ya aquí, pues solamente concluir, quiero darle la palabra a Jorge para que nos presente la conclusión y el cierre de este espacio, de este encuentro, y agradecerle también a todos los que han estado siguiéndonos en este momento atentamente a cada una de estas ideas que les hemos compartido. Si tienen, nos quedan 8 preciosos minutos que podemos utilizar al máximo, así que por favor, comentarios, preguntas, reflexiones, sería muy importante para nosotros escuchar lo que ustedes puedan aportar a esta conversación. Y vayan a escribir, pueden escribirlo mientras vamos a ver cuáles hablan de las conclusiones. Entonces, conclusiones muy básicas. Entonces, la espiritualidad es la búsqueda de significado y propósito en conexión conmigo mismo, con otros y con aquello que es sagrado. Segunda conclusión, el autocuidado espiritual son las acciones que tomamos conscientemente para mantener un sentido de significado y propósito de vida saludable.
El autocuidado es esencial para poder cuidar a nuestros pacientes y a las familias. Y el último es responsabilidad, es que hay una cierta responsabilidad de nuestras organizaciones de cuidar a su capital humano. Nosotros debemos cuidarnos, es nuestra responsabilidad e idealmente debemos recibir el apoyo de las organizaciones con las que trabajamos. Yo creo que si nos llevamos esas tres cosas hoy, es más que suficiente. Entonces, comentarios. El tiempo limita mucho el cuidado espiritual, incluso se siente frustración al poder dedicarle tanto tiempo, al paciente. Muy interesante la presentación. Comentarios desde Facebook. Ante la crisis sanitaria es importante reconocer también el sufrimiento del personal de salud. ¿Conocen iniciativas o actividades específicas que se han realizado para dar contención tanto desde equipos de cuidados paliativos o personal de salud sometidos al estrés? Y otro comentario, muchísimas gracias. Pues yo creo que esta pregunta, yo creo que José Luis dio algunos puntos muy específicos. Yo creo que dentro de lo que he visto en el contexto profesional para los capellanes profesionales, una de las cosas que hemos visto es que es muy importante reforzar el sentido de comunidad. ¿Cómo se hace eso? Depende mucho de los equipos. Entonces, cualquier cosa que ustedes puedan hacer para nutrir ese sentido de comunidad, puede ser un café, puede ser una reunión semanal, puede ser una escuchada de música, puede ser un servicio religioso, pero cualquier cosa que ustedes hagan para ayudar a que las personas salgan de su isolación, de su aislamiento y se conecten con otras personas es esencial. Es tan amplio el cuidado paliativo en ocasiones incomprendido. No sé, José Luis, si quieras decir algo más, discúlpame. No, solamente decirles a partir de lo que compartimos que en efecto, muchas veces cuando esos espacios se facilitan o se favorecen esos espacios desde la institución, tienen un tono distinto, ¿sí? Tiene un tono distinto porque hay un respaldo. Cuando, por ejemplo, hablamos de mentorías, que acá también lo hacemos, y decimos que nos vamos a tomar un café con un propósito, la cosa cambia porque sabemos que estamos respaldados por la institución. Y no es que nos fuimos a hablar de cuánta cosa, sino que, pues de alguna manera, esto hace parte también de nuestro bienestar. Entonces, es solamente decir que cuando hay un respaldo institucional, pues las cosas funcionan mejor. Excelente punto. Y una conciencia y una intencionalidad acerca de lo que se está haciendo. Excelente punto, José Luis, gracias. Muy interesante, excelente ponencia. Los saludos de la Patagonia Austral, Caleta, Bolivia, provincia de Santa Cruz, Argentina. Gracias, María. Dice Conce Esposari de Mar de Plata, tomar conciencia de esta tarea que exige impecabilidad, porque acompañamos a otros a la trascendencia que implica cruzar la otra orilla, como le decimos a la muerte. En la crisis del COVID es un gran desafío. Muy importante conocer todos los aspectos que el hospital implementó. Muchas gracias. Si la medicina recuperara la humanidad, se empezaría a cuidar el capital humano. Es tan amplio el cuidado paliativo y en ocasiones incomprendido que creo realmente la situación se transforma en bondad. Gracias por compartir este momento y oportunidad de compartir. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes que han estado con nosotros por casi hora y media ya. Los vamos a invitar a terminar nuestro espacio de la misma manera como lo empezamos. Vamos a terminarlo en gratitud. Los voy a invitar a que se pongan cómodos en actitud meditativa, de silencio. Si es posible, si es cómodo, podemos cerrar los ojos. Terminamos este espacio de comunidad y aprendizaje con gratitud por compartir esta parte del camino con personas que se dedican a aliviar el dolor en el mundo. Que sus vidas sean largas, abundantes y bendecidas y sus manos una fuente de sanación para este mundo. Vayan todos en paz, con sabiduría y bondad. Que así sea. Amén. Amén. Muchas gracias a todos ustedes.
Solamente decirles que si llegan a requerir algo, pues hay unas referencias que Jorge ya compartió, el contacto también aquí de Jorge, está el correo también, y agradecerle nuevamente a Socupac por la invitación. Entonces aquí tenemos también la información de Asocupac. Muchísimas gracias por la invitación y por habernos permitido este encuentro. Divinos. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron, que fueron permanentes durante todo el tiempo, como han sido todas nuestras charlas de espiritualidad. Y próximamente nos vemos, les estaremos informando. Buenas noches para todos.